Bueno, to be continue. Decíamos los estudios previos, bueno, que pueda tener la persona en relación a las cuestiones neurológicas o psiquiátricas o psicológicas, cualquier tipo de evaluación. Por supuesto que tener una evaluación neuropsicológica de años anteriores es genial, sería lo óptimo, lo ideal. No todo el mundo anda teniendo evaluaciones neuropsicológicas, pero cuando las hay es interesantísimo porque uno puede comparar la evolución y el nivel de deterioro en función, más allá de lo que es esperable por el paso del tiempo. Historia ocupacional y escolar, es decir, insisto, no va a ser lo mismo cuando, si el día de mañana me quieren evaluar a mí, digamos, con mi actividad, que es fundamentalmente de trabajo mental, intelectual, y bueno, académico muy intenso, que otra persona que a lo mejor hizo otro tipo de tareas en su vida. Entonces, eso va a ser sustancial. Entonces, la historia de ocupación, o sea, a qué se dedicó durante toda su vida esa persona hasta ese momento, y a escolar académico. El desarrollo, es decir, saber si a lo largo de su vida esa persona, cómo fue su funcionamiento cognitivo, si siempre tuvo dificultades en relación sobre todo a las quejas sintomáticas actuales o no, qué sé yo, si tuvo déficit de atención a lo largo de toda su vida. Bueno, hay cosas que uno no las va a evaluar de la misma manera, digamos, como deterioro actual, sino que vamos a estar sabiendo que a lo mejor eso forma parte del desarrollo de esa persona. Bueno, procesos neurológicos. En relación a las cuestiones neurológicas difusas o locales, la localización, la naturaleza de la lesión en el caso de que lo hubiera, si tuvo ACV, o sea, algún accidente cerebrovascular o múltiples accidentes cerebrovasculares, de qué tipo, si tiene o tuvo un tumor, imágenes u otros estudios complementarios disponibles, electroencefalograma, tomografía, resonancia, todo lo que decíamos antes, el tiempo de evolución, el curso, o sea, si el progreso es lento, si el progreso es más rápido, si el inicio fue abrupto, si es una cosa, los síntomas aparecieron de forma paroxística, es decir, de golpe, o si hubo un inicio insidioso. El tiempo de evolución, ya lo habíamos dicho, si fue progresivo o rápido, la asociación con algún evento en particular, es decir, si la persona sufrió un accidente, si la persona estuvo, qué sé yo, tuvo algún tipo de situación de hipoxia, de intoxicación, de infección, un estrés agudo, si está cursando un estrés postraumático, bueno, eso se verá en la evaluación psiquiátrica. ¿Cuáles fueron los tratamientos recibidos, los fármacos? Bueno, si hizo o no psicoterapia, terapia ocupacional, etcétera, etcétera, etcétera. Las observaciones conductuales, los datos cualitativos en relación a comportamientos extraños que pueda presentar, que llamen la atención, sobre todo, insisto, a la familia o los cuidadores. Inconsistencia de los déficits. Esto hay que estar atentos, digamos, como un dato cualitativo, es decir, como algo que se evalúa, que acompaña a los test o la batería de test neurocognitivos específicos que se le estén tomando en función de lo que se sospeche. Digo la inconsistencia, ¿por qué? Porque a veces las quejas, como ocurre con otro tipo de síntomas y de diagnósticos, a veces la queja subjetiva no coincide con lo que se evalúa. Entonces, si hay una inconsistencia entre lo que es la queja del paciente, la queja de la familia y lo que objetivamente, entre comillas, se evalúa en los test, bueno, eso nos está diciendo algo, y eso es una evaluación cualitativa, más allá de los resultados cuantitativos que arrojen los test neurocognitivos específicos para cada una de las funciones cognitivas, ¿sí? Siempre
como en todo diagnóstico, como en toda evaluación diagnóstica, siempre la mirada tiene que ser global y cualitativa. La evaluación es cualitativa, como cuando yo les digo en el examen, cuando tomo exámenes escritos con cierta cantidad de preguntas y me dice, pero ¿cuánto vale esta pregunta? Pero ¿y por qué rendí bien? No, a ver, la evaluación es cualitativa, más allá de que uno pueda contar y estimar más o menos tantos puntos para cada cosa. Después cuando uno dice, bueno, pero a ver, cualitativamente, el tipo de error, el tipo de desempeño, cómo evaluamos cualitativamente, digamos, esa ejecución. Bueno, con más razón, cuando se trata de un diagnóstico, siempre están estas variables cualitativas. Dentro de las conductas, si la persona se larga a llorar, digamos, durante la evaluación, si la persona experimenta una satisfacción frente a la falla, sí, pueden ser distintas reacciones ante el examen, ¿no? O sea que la frustración, la impotencia de querer resolver algo y no poderlo hacer y que la persona se quiebre en llanto, esa angustia va a ser un indicador muy distinto a decir, bueno, ves que no funciona, yo te dije que no tenía memoria, bueno, qué bien, sí, estoy contento porque no me funciona, porque no me da bien el resultado de esta función cognitiva. Es decir, la actitud es algo que cualitativamente debemos observar, estimar, evaluar y registrar a la hora de la evaluación neuropsicológica. Bueno, dentro de los mismos datos cualitativos, los comportamientos que yo ya mencioné ante la presentación y la vestimenta, el conocimiento acerca de los motivos de la evaluación, o sea, si la persona entiende, sabe y conoce por qué está ahí, para qué y qué es lo que se va a hacer y por qué se lo está sometiendo a esa evaluación, la interacción obviamente con el evaluador, la aceptación de las pruebas y de la situación de evaluación en términos generales, o si, como dije antes, o si hay un oposicionismo, porque ahí puede haber una comorbilidad también entre un deterioro cognitivo y una psicopatología, de base o no, que eso también lo vemos con la anamnesis. Los comentarios acerca de la tarea, es decir, los comentarios entre dientes, los comentarios, las quejas, el gruñir, el protestar, el ser colaborativo, etcétera, etcétera. Las preguntas, el tratar de buscar pistas, el tratar de tener un mejor desempeño y no poderlo lograr, o al revés. Cuando dan respuestas que son innecesarias, la expresión de duda, la inseguridad, la dependencia a la hora de poder ejecutar las tareas y las consignas que se le otorgan, y las expresiones de autocrítica, digamos, ¿no? La autoexigencia, los niveles de autoexigencia también, porque a veces nos dan la pauta de que en realidad, bueno, no sé si es tal el deterioro que tiene, sino que la persona es muy dura consigo misma, muy crítica, muy exigente, autoexigente. Las verbalizaciones espontáneas, es decir, lo que dice, lo que le surge decir, los gestos, obviamente, la fisonomía y el lenguaje gestual o no verbal, digamos, es fundamental, como en toda entrevista y evaluación diagnóstica. El tono de voz, el ánimo aparente, no nos olvidemos que el estado de ánimo, digamos, puede haber una depresión encubierta, o sea, no siempre ver una persona bien y que se presenta así quiere decir que el ánimo esté bien, pero el ánimo aparente hay que tomar nota. Las preocupaciones personales, es decir, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le angustia, qué es lo que le quita el sueño, qué es lo que esa persona, qué es lo que le perturba en ese momento de su vida, porque a veces el deterioro cognitivo no es tal per se, sino que está asociado a que la persona hace un hiperfoco, una hiperprosexia en su tema de preocupación, y en verdad esto no le impide poder poner la atención en las cuestiones incluso de la vida cotidiana, como nos pasa a todos. Es decir, yo hoy me corté este dedo, en 5 segundos de estupidez que tenemos todos, digamos, pero bueno, estaba pensando en otras cosas, estaba entonces cuando me quise acordar, sangre para todos lados.
Pero eso que tiene que ver con, bueno, qué cosas uno puede estar rumiando, teniendo en la cabeza en un momento determinado que impide poner la atención en lo que estamos haciendo. Yo hubiera estado prestando atención a lo que estaba cortando, no me hubiera dado cuenta que debajo estaba mi dedo y no lo hubiera cortado. Bueno, eso en cuanto a las preocupaciones, los hábitos y los hobbies. Es decir, si esa persona tiene hobbies, si tiene intereses, si tiene actividades, las actividades recreativas, sociales, qué le gusta hacer, cómo es un día de su vida, qué hace cuando se levanta, qué intereses tiene, qué actividades desarrolla o no. Todos esos son datos que son fundamentales. Las fluctuaciones atencionales, o sea, si tiene o no fluctuaciones en la atención, por lo menos registrada por la propia persona, e insisto, si no por los reportes de los familiares, y las respuestas perseverativas, es decir, cuando queda como un circuito reverberante, digamos, ¿no? Cuando persevera en la misma respuesta o en la misma pregunta a veces. Pero bueno, la evaluación neuropsicológica en sí misma no hace diagnóstico, sí describe perfiles cognitivos y la evaluación neuropsicológica es un elemento más para ese diagnóstico que decíamos inicialmente. Es decir, es uno de los elementos para el diagnóstico, pero no es que la evaluación hace un diagnóstico. La evaluación neuropsicológica nos permite llegar a un perfil cognitivo que después se va a asociar a un diagnóstico que va a llevar todo lo que yo empecé diciendo hoy. O sea, toda la evaluación clínica, la historia, los estudios